Hola, qué emoción al fin comenzar nuestro nuevo ciclo de en vivos. Ahora estaremos con Mujeres que Aman, una sección que hemos preparado para conversar sobre una temática tan interesante y tan compleja como el amor, una temática que tiene muchas aristas y que es muchísimo más compleja de lo que algún ser humano pueda comprender, y que la literatura y en especial la poesía nos permite ir entendiendo, nos permite ir dando forma, nos da ciertas herramientas que nos permiten conectar con nuestro inconsciente. Qué lindo ver que se van uniendo. Sonia Manzano, mi querida poeta, pronto estaremos con usted también en este maravilloso ciclo en el que hablaremos de poesía y amor. Qué lindo ver todas las personas que ya súper puntualitas están entrando. Qué lindo, Carmen Durán, me encanta tenerte aquí. Gracias por estar. Lady, qué hermoso que estés aquí. Lore Salazar. Bueno, Carlita, que eres indispensable hoy. Gracias por todo tu apoyo. Carlita es parte de mi equipo, parte de toda esta página y este proyecto de Con Mariela Manrique, y está aquí siempre poniendo en notas todo lo que necesitamos para recordar, así que todo lo que ustedes van escribiendo y comentando, Carlita lo registra y siempre les vamos dando información. Así que bueno, muchísimas gracias, divino. Y bueno, les comentaba que estamos en un nuevo ciclo de en vivos en el que trabajaremos un poco sobre esta idea de la poesía. Algunos de ustedes, la mayoría de hecho, me dijeron: no leo poesía, no leo poesía. Y en realidad eso ocurre porque no entendemos tanto como por dónde agarrar el hilo. Vivimos en una época tan apresurada, con tantos imperativos, que a veces nos olvidamos de darnos el tiempo para realmente pensar y tener un diálogo interior. La poesía es un gran vehículo, más allá, porque hay que respetar un poco las zonas, ¿verdad? Más allá de que hay obras literarias que deben ser revisadas fundamentalmente por su valor estético, no tanto si me gusta o no me gusta, no tanto si es importante ese autor porque sí, sino en realidad cómo está construido el texto, qué elementos tiene ese texto que hace que valga la pena, que exprese algo nuevo, diferente, ¿verdad? Y por otro lado, un contenido que nos despierte, nos despierte ese inconsciente colectivo, ¿verdad? Ese texto que revela de pronto algo que hace mucho la literatura, es revelar un tabú, revelar algo que quizás como sociedad no queremos ver, quizás como sociedad nos asusta y es un monstruo y lo tapamos, lo ponemos debajo de la alfombra, y eso es hasta que te revienta en la cara el problema. Y uno de los problemas que nos han reventado en la cara en nuestro país y que abordan algunos textos de literatura ecuatoriana y este poemario que vamos a trabajar hoy de Xiomara España, uno de los problemas que nos han explotado en la cara son el drama del femicidio, del maltrato a la mujer, de familias rotas, explotadas, caídas por una serie digamos, de prácticas sociales y de creencias que nos empujan hacia la tragedia. El hecho de revisarlo en el poema hace que lo podamos ver desde otra perspectiva, ¿verdad? Porque no es tanto como, ok, si yo quiero enterarme de la noticia, perfecto, yo voy al noticiero, pero ¿qué me puede dar un poema sobre la problemática del femicidio que no me da el noticiero? Entonces aquí viene un poco la necesidad de hablar de poesía. Pero para eso, qué mayor honor que tener a los propios escritores aquí. Entonces hoy, en nuestra serie de amores, de mujeres que aman, tenemos hoy el tema Amores que matan, y vamos a ver la problemática del femicidio con la gran Xiomara España. Les quiero contar un poquito, aquí tengo mi polla, sobre quién es Xiomara España, ¿verdad? Para que la conozcan un poco más y aprovechen cuando ya ella esté aquí, porque ella se une en unos minutitos. Yo le dije que yo le avisaba cuando terminara esta intro para que no esté así como que
mirando nomás. Entonces, ya mismo entra y bueno, un poco para que puedan también aprovecharla, hacerle preguntas, porque lo increíble de la dinámica de los en vivos es justamente poder tener tan de cerca, tan de primera mano a los autores. Entonces, bueno, Xiomara España es una escritora ecuatoriana, nació en Paján en 1976 y algo que yo destaco mucho de ella, que me encanta que ustedes conozcan, es que ella es poeta, sí, pero también aborda otro género, el género del ensayo, que no es tan frecuente en nuestro país, es más frecuente de lo que mucha gente cree, pero no es tan frecuente como podría. Y además es catedrática y crítica literaria. Ella enseña arte y literatura y tiene una gran trayectoria en el área de la literatura. Por ejemplo, ella ha sido directora en el área de literatura de la Casa de la Cultura, Núcleo del Guayas. También ha sido profesora de segunda enseñanza, ha sido catedrática de literatura en la Universidad de Guayaquil, directora de la Escuela de Literatura en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil y actualmente está en la Universidad de las Artes, en la prestigiosa Universidad de las Artes, donde está en el área, es directora de investigación y de posgrados en esta universidad y subdirectora de la Escuela de Literatura, además de docente. Entonces, tenemos a una persona que, bueno, ella se doctoró en arte y cultura, no solo en literatura, sino también en estudios de arte y cultura. Entonces es una escritora que todo el tiempo está fusionando la problemática social, también cultural, que atravesamos con temáticas ya, digamos, que podrían leerse como individuales, pero que finalmente son sociales, son políticas, ¿no? Bueno, desde el 2007, que es su primera publicación, no ha parado y vamos a hablar con ella de su obra, pero fundamentalmente del libro de poemas Cuerpo Presente. Entonces la voy a llamar, me va a encantar que la conozcan, que la puedan escuchar, ella nos va a leer algunos poemas. Digamos, por qué ella aborda esta problemática, por qué le interesa. Yo siempre digo, ¿y por qué no debería interesarnos, dado lo que es, ¿no? También revisaremos tantos aspectos necesarios sobre la literatura y bueno, aquí está. Hola, querida Xiomara, ¿cómo estás? Amo tu look, Lady in Red. ¿Me escuchas, querida Xiomara? Hello. Deja ver si le alzo el volumen. Te voy a mandar un chat para ver si me estás escuchando. Si me escuchas. Hola, ¿me escuchas? Algo está pasando. Problemas técnicos. Deja ver si le escribo un WhatsApp. Hola, ¿me escuchas? Sí, escucho también yo como una interferencia. Quizás hay algún ruidito por allí. Ajá, ya te leo, Xioma, te leo. Cuéntame si me escuchas. Está friseada ahorita tu imagen. Qué lindo. Ah, sí me escuchas. Entonces, bueno, conversemos. No sé, me encantaría ya te presenté, ya te conoce la audiencia un poquito más. Y, y me encantaría comenzar conversando sobre por qué escogiste el camino de la poesía. Tú tienes una actividad prolífica en la poesía. Y desde el 2000, le contaba a nuestra audiencia que desde el 2007 que empezaste a publicar, no has parado y tienes una cantidad inmensa de poemas. Y bueno, hola, ¿cómo estás? Sí, ahí ya como que salió, ya no estás friciada. Ajá, friciada es una palabra, un anglicismo, disculparán. Me encantan los anglicismos. ¿Vamos mejor, querida Xiomara? ¿Sí? Ok, cuéntame
Dígame si ya puede, ajá, bueno, me imagino que es mejor que salga y vuelva a entrar para lograr este tema de la conectividad. Sí, Omar, España. Perfecto. Ahí le volví a mandar una invitación. Qué lindos los que se están uniendo, qué chévere. Henry, qué lindo. Giovanna, encantada. Hola, Hola, Xioma. ahora sí me escuchas. Maravilloso. Se Bien, bueno, muchas apiadaron de gracias. nosotros los duendes de la tecnología. Te dije, yo con Instagram soy pésima, pero bueno, afortunadamente ya estamos conectadas. Gracias, Mariela, por la invitación. Gracias porque siempre es grato unirse con comunidades como la tuya, con este enorme trabajo que haces para hablar de literatura, para promoverla, para difundirla. Gracias en realidad de todo corazón. Gracias a ti por aceptar la entrevista. Te decía que amo tu look, está maravilloso. Estamos como listas para el lenguaje del amor. Vamos a hablar tanto de símbolos y los colores también significan tanto. Siento que a veces en literatura tenemos espacios un poco rígidos quizás para hablar y expresarnos, y me encanta poder tener un espacio como este, un poco más cómodo, un poco más íntimo, en el que podemos compartir con una audiencia que ama leer o que está interesada en abrir sus horizontes a la lectura y que está encantada de conocer nuevas opciones que los ayuden a crecer, a transformarse, a conocer de lo que pasa en nuestro país también y por qué no, en la literatura también. Entonces, Xiomara querida, bueno, ya te presenté, ya la audiencia sabe un poquito más quién eres. Y lo que me encantaría comenzar es una pregunta un poquito personal, ¿no? ¿Por qué escogiste el camino de la poesía y qué significa el camino de la poesía para ti? Eh, qué pregunta, Mariela, pregunta terrible, porque yo no sé si yo escogí el camino de la poesía y pienso que estaba absolutamente inconsciente de lo que hacía y me acerqué a ella por una pasión enorme por la lectura y lógicamente, por lo que me decía la poesía. Siempre he estado como en mi zona de confort, en la poesía no soy una gran narradora, he escrito por ahí algunos cuentos, algo de ensayo, pero básicamente mi territorio es la poesía, pero no sé si la poesía me llamó o yo la llamé a ella. Lo cierto es que cuando ya me vi en la mitad del camino de ella, pues ya no pude salir, pero creo que básicamente me llamó la música, sobre todo los pasillos, ¿no? Esas letras de los pasillos que yo escuchaba de mis padres, que eran fanáticos, y creo que por ahí ese fue el hilo que empezó a tejer en mí algo. ¡Qué belleza! ¿Cómo te sientes antes y después de escribir un poema? ¿Qué efecto catártico tendría la escritura de la poesía en ti y quizás en varias personas que se animen a escribir poesía? Eh, el efecto creo que es de apremio siempre. Eh, yo a veces despotrico un poco de la acción como tal, porque eh, no creo en la inspiración, pero sí creo que hay algo que te llama en algún momento, y ese algo que me llama es casi siempre cuando me encuentro en los peores momentos de estrés laboral, familiar, y estoy con mucha carga, muchas cosas, y ahí aparece como un peso, como una piedra de Sísifo para decirme: aquí te voy a someter mucho más y te voy a exigir más, y aparece ese primer aliento, ese primer hálito de lo que quiero escribir, ¿no? Pero básicamente ya me encuentro en otro estado, es cuando termino un libro. Ya cuando termino un libro es como decir: "Ah, ya salió esto que tenía que salir", y que estoy obsesivamente trabajando en él mucho tiempo. A veces me tomo 1 año, 2 años, 6 años, como en el último libro, Cuerpo Presente, pero cuando ya sientes que sale es como ya el culmen de algo, y te sientes de alguna manera ligera de esa carga, pero también
viene otro proceso, ¿no? Que es el compromiso ya con las lectoras, la difusión, moverte con el libro, porque también la palabra que se queda ahí es madera muerta, y no es esa la idea. Me encanta, y me encanta esa expresión, no es madera muerta. Vamos a hablar, me atoré. Vamos a hablar sobre cuerpo presente. Y sé, por lo que habíamos conversado previamente, que lo podemos adquirir en Amazon, lo podemos adquirir también mediante una comunicación contigo en Instagram, en Casa Morada. Entonces, Carlita, ¿qué tal si me ayudas poniendo en los mensajes primero el enlace de Amazon para que los lectores sepan que el libro es maravilloso, ya conversaremos de él y que lo pueden conseguir por diferentes medios? Entonces, Carlita, a ver si nos ayudas con el enlace para que los lectores sepan que está en Amazon, que puedan ir directo allá. Ahí está, el mío está por acá también. Ya no sé, lo he tenido por todos lados a mi cuerpo presente. Aquí está. Bellísimo el cuerpo presente, así es. Entonces, Carlita, también puedes poner el enlace de Casa Morada y de Xiomara España en Instagram, porque se pueden comunicar directamente con Xiomara y ella se los puede mandar también por Servientrega. Cuéntanos un poco, 6 años te tomó escribir Cuerpo Presente, ¿en serio? Es un texto que requiere mucha investigación, así que la verdad, aunque es admirable, no me sorprende. Cuéntanos tu proceso de investigación y tu motivación personal para escribir un libro tan fuerte y tan necesario como Cuerpo Presente. Bueno, sí, hasta yo me sorprendo cuando pienso en el lapso desde que empieza ese germen del libro, y empezó siempre como una cosa terrible, ¿no? Leer en los medios de comunicación. Yo soy a la antigua, leo los periódicos en, en vivo y en directo, y entonces leer siempre noticias de crónica roja, de muertes de mujeres, de asesinatos terribles, a partir de la prensa, y ni siquiera de la prensa amarillista, sino de la prensa en teoría noticiosa, ¿no? Resulta pues que de ahí empezó mi obsesión por empezar a recortar todas estas noticias y armando una suerte de archivo. Fui armando todo este archivo con este tipo de noticias, luego ya se me volvió como una obsesión permanente. O sea, yo digo, bueno, es como registrar algo, ¿no? No sabía para qué, no tenía idea. Luego empezaron las noticias de redes sociales, ya empezaron más las redes sociales a mover este tipo de situaciones, este tipo de información, y también fui anexando archivos, links, capturas de pantalla, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, ya después de un tiempo que dije, bueno, yo tengo este material, pero no pueden quedar las cosas así, porque yo pienso que la poesía realmente necesita su tiempo para reposar, para digerirse, para moverse en el espacio que ella quiere moverse. Y la idea inicial pues fue pensar en crónicas, ¿no? Escribir unas crónicas acerca de este tipo de situaciones que vivimos en el país, que hemos vivido durante décadas, que seguimos padeciendo las mujeres, y no obstante se calla, no se dice, no se nombra desde lo público, y entonces, y de lo privado también. Son temas que no se abordan mucho más en la poesía, menos, ¿no? Imposible. Eh, Recuerdo que cuando pedí a una amiga que me escribiera un texto a manera de prólogo sobre el libro, me dijo, bueno, nunca he visto un libro que tenga este tema, es una cosa rarísima, ¿no? Pero no sabía cómo hacerlo, no tenía idea, y luego ya empecé a escribir las crónicas, no me gustaron, las deseché, cuentos los deseché, dije algún ensayo, alguna cosa, no me salió nada, y luego empecé a escribir ya como poesía. Y entonces empecé el proceso, y ese proceso ha sido largo, enorme, porque además no solamente coger la noticia y la noticia transformarla en poesía, sino también investigar mucho, ¿no? Hay casos que han hecho mucho ruido, tal vez porque sean personajes públicos, como el caso de Sharon. Más adelante les puedo compartir un poema. Y claro, entonces hay un proceso penal muy largo, enorme, que
que tuve que leerlo y agenciarme mil maneras casi periodísticas para obtener información, pero ese es el proceso también de la investigación y de la literatura, ¿no? No hay literatura sin investigación, es una falacia si alguien dice lo contrario, que solamente es que te inspiras y ya escribes algo, ¿no? Hay una investigación en la escucha, hay investigación en la observación, en el tránsito cotidiano. Siempre estamos observando, investigando, mirando lo que está ahí, sintiendo, con todos los sentidos, ¿no? Sintiendo con el tacto, pero también con el corazón, con las emociones. Y claro, de ahí ese proceso ha sido muy, muy largo, depurar, limpiar, corregir, no solamente desde la parte lingüística, sino también conseguir que este tipo de textos, que son complejos, que son difíciles, puedan ser considerados poesía. Ese creo que fue el mayor reto. Gracias por esto. Yo creo que es súper importante y creo que resuena mucho en las personas que nos están escuchando ahora. Vodka Voodoo dice, si la inspiración llega, que me encuentre trabajando, ¿no? Está de acuerdo en lo que dices, ¿no? No se trata solo de, ya, ahorita me nació, digamos, sino de una disciplina, pero que no quita que sí hay un elemento, digamos, de conexión emocional, si tú quieres llamarle espiritual, pero que verdaderamente hay una disciplina. Y me gusta que pongas eso claro, porque sí es un mito común, el de tomar ligeramente la poesía, ¿no? El poeta como que está caminando y ¡ping! Le cae el poema y lo escribe y ya está. Tú te has demorado 6 años, lo has venido puliendo, trabajando, saboreando, quitando palabras. Oscar Wilde en algún momento decía que era la mañana le tomaba poner una palabra para la tarde quitarla, o en la mañana la quitaba y en la tarde la volvía a poner. Era como un detalle de la palabra y un repensar el término, ¿no? Siempre apuntando no a que se vea bonito, no a que se oiga lindo, sino a un mensaje y a una comunicación real, digamos, auténtica. En este libro, ¿verdad? Aquí lo muestro un poco, lo que se pueda ver. Vemos que, bueno, no cogí la mejor página. Déjame encontrar la página. Hay unas noticias, aquí sí se puede ver. Por ejemplo, aquí tú tienes unas noticias, ¿verdad? Son un extracto de noticias que nos enmarca a nosotros como lectores en la situación en la que luego te inspiras y también en la que trabajas para escribir este poema, ¿cierto? Y de alguna manera este poema refleja, sí, está implícita la historia de esta noticia, pero evidentemente un poema no tiene como objetivo narrar una historia, sino expresar, en este caso, una idea y una emoción, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco si una pregunta que yo te quería hacer y que me olvidé, así que aprovecho ahorita que estoy conversando contigo, es esta noticia, porque tú inclusive pones la fuente tal cual, pero hay un montón de paréntesis con 3 puntitos y tal. Entonces, entiendo que esta noticia está acortada o también la has intervenido. ¿Cómo has trabajado el tema de colocar la noticia? Bien, la noticia, todos los poemas parten de noticias, ¿no? De hechos noticiosos, y la idea de ponerlos fue como una suerte de epígrafe, ¿no? Para que esté enmarcando o abriendo lo que se va a contar a posteriori. No la he intervenido más que como se hiciera en un sistema de citas académicos, ¿no? O sea, acortar la noticia, está acortada, eh, justamente porque son noticias enormes, a veces largas, y ya sabes cómo funciona también la redacción del periodismo, y entonces lógicamente son noticias que van alargándose, y yo lo que hice fue cortarla lo más que pude, ¿no? No olvidemos que si la noticia te puede contar el horror, la noticia te lo puede dar, ya sea en radio, televisión, periódicos, y ese horror te puede calar muy hondo, en lo más terrible. La poesía más tiene otra función, ¿no? Tiene una función con el lenguaje, pero a veces el lenguaje no alcanza. Mira que trabajamos el lenguaje también en la comunicación, en la prensa, pero
cuando ese lenguaje no alcanza, entonces aparece la palabra poética, esa dosis de lirismo con que se trabajan los textos para que ya la tragedia ciertamente te agarre o te muestre el horror, pero también te agarre las entrañas de alguna manera, ¿no? Para que te diga, esta verdad es mucho más fuerte de lo que está en la noticia porque subyacen otras cosas alrededor de eso, ¿no? Y creo que el lenguaje lírico es propicio porque si bien es cierto, te posibilita enterarte y comentar algo, contarte algo, también tiene una carga, y ahí sí está mi intervención, porque la intervención de la voz poética está ahí para decirnos con otro lenguaje algo que de repente en el hecho noticioso es imposible de pensarlo. Ahí está la dimensión humana, ¿no? Tú has establecido muy bien qué es lo que puede expresar la poesía que no puede expresar una noticia. Y ahí está el meollo del asunto, ¿no? Y cuál es la función de leer poesía y de abordar un texto que sí, que menciona una problemática que conocemos, pero que a la vez desconocemos. Y que mientras más escuchamos, más nos insensibiliza. Porque, ya, otra mujer que mataron, ya, uy, no, eso me amarga, mejor la apago. Entonces, causas el efecto contrario, hacen las labores de ruido, de agresión, y en cambio a través de la poesía, a pesar de lo duro, empezamos como también a digerir y a entrar en un diálogo interior y en un cuestionamiento y también en un acto de empatía, ¿no? Tenemos aquí a Sonia Manzano, qué orgullo, nos pone, qué entrevista más atrapante, un abrazo a Mariela, suscitadora de amor por las letras, y otro para la lírica desoladora y bella de Xiomara España. Gracias, querida Sonia, yo admiro tanto su escritura, ya no puedo esperar también para tenerla a usted en nuestro en vivo, y cada vez que usted explica un texto o simplemente se expresa, usted es para mí un símbolo de... Nunca he visto a alguien tan amable, agradecido, y eso es algo que yo siento que también he tenido el privilegio de encontrar en los poetas, ¿no? Personas como que ponen en palabras sentimientos como que con mucha facilidad, que no es algo común en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Hace poco escuché en Instagram, me parece que Sonia subió un poema sobre su infancia, los mangos, ¿no? Yo lloraba escuchándola, Sonia, no se imagina, lloraba, así que ya conversaremos sobre eso, pero no quería dejar de destacar que a veces la poesía no está solo aquí, en el poema como tal, sino que cuando es muy bonito que conozco poetas y veo la poesía brotar a flor de piel, ¿no? Hablan en poesía, por decirlo de alguna manera. Ahora, me encantaría, Xiomara, que tú nos dieras a conocer un poema que particularmente, un caso, una historia, un poema que particularmente te haya dolido, impactado, que te haya dicho algo a ti y que por eso lo escribiste, que lo quieras contar y leer. ¿Qué opinas? Muy bien. Mira, uno de los casos más terribles que viví de cerca y creo que muchas más personas vivimos de cerca en las redes sociales es el caso de Lisbeth Vaquerizo. Recuerden esta chica que era casi una suerte de influencer que estaba en las redes sociales, pero que además era una chica muy proactiva, con muchos sueños, eh, eh, con mucha gente que la seguía además en sus redes sociales y siempre estaba presente. Yo tengo que decir que la vi muchas veces en redes sociales a Lisbeth Vaquerizo. La vi cuando entraba porque también estaba en Facebook, yo no frecuento tanto otras redes, pero en Facebook la veía también. Y entonces este caso a mí me dolió muchísimo, hice todo el seguimiento, estuve presente inclusive en alguna ocasión, en alguna de las manifestaciones, observando también, viendo que sucede, ¿no? Pero, o sea, lo que te queda más hondo y lo que te cala más hondo son estos sistemas de injusticia tan nefastos, ralentizados a propósito para no
juzgar y para no detener a los asesinos, ¿no? Y también hasta para justificarlos. Todo el caso fue un caso macabro, un caso digno de un cuento de el más terrible horror de Poe, ¿no? O sea, fue un caso para que para que nos espeluzne el cuerpo, el mismo hecho de que llaman a una agencia funeraria y tapan, encubren el asesinato poniéndole brujita en su cerebro cuando se lo habían partido la cabeza, ¿no? Entonces, claro, a mí esta noticia me pareció lo más terrible y este poema fue uno de los que más me costó. Eh, yo pasé temporadas en depresión total con la escritura de este libro, lo dejaba por meses, 3, 4 meses, también por eso las pausas que tuve que hacer en su escritura. Inclusive mi compañero me decía, o sea, ya no sigas escribiendo, tienes prohibido escribir, voy a eliminarte el archivo porque yo estaba muy depresiva en esta época, ¿no? Y más investigando estos casos. Voy a leerles el epígrafe del texto que dice, es una noticia que salió en Metro Ecuador en el 2021. Manipularon el cuerpo de mi hija para montar la escena. Contó la mamá de Lisbeth. Los padres del esposo de la víctima y el médico de una funeraria insistieron en sepultar el cuerpo rápido y no dar aviso a las autoridades. Cruelmente fue golpeada y herida con un arma cortopunzante que le provocó un traumatismo cráneoencefálico. Tenía varias heridas y golpes en su cuerpo y cabeza. Estos fueron pegados con pegamento instantáneo. Y aquí el poema, eh, el inventio, ¿no? Es el instrumento cortopunzante que no se sabía y yo imaginaba, porque fue en una época previa a la Navidad, imaginaba un candelabro por ahí. El poema se llama Candelabro. Mi idea de ti no fui yo con mi cadáver. El corazón se detuvo, recita el corifeo. Lisbeth, pájaro roto, tornasoles en el rostro, canto en las ventanas de las redes y los muros. Ha caído en la escalera. La voz en el teléfono reitera, está muertita, dice. ¿Cuánto tarda la rigidez del cuerpo sobre el beso? La espiga del amor horadada por el hierro. ¿Cuánto el corte suturado con instantáneo pegamento sobre el cráneo? Mientras lavas mi cuerpo para recrear un escenario, la sangre se disipa por las ramas del oído, borda piedras y estrellitas como el soñado vestido de la boda. Mi larga cabellera arrastrada por la casa, antes velo para el coro de una iglesia, después el maquillaje para borrar heridas, moretones y golpes, pero el luminol mostrará su magia, la sangre en los rincones, las uñas, la encendida violencia de mi cuerpo, frágil estructura. Era y ya no soy, los ojos y los labios suplicando ante la muerte, historia silenciada, 1000 veces repetida, mis ojos van gritando la ternura traicionada, pálida y liviana, al efecto de esta agua. Era y ya no soy, pájaro sin alas. Es brutal. Algo que yo recuerdo tanto de esa época en la que era un boom escuchar estas noticias mañana, tarde y noche, algo que recuerdo y que me dolió tanto es que la propia familia política intervino en mentir, ¿no? En tapar, ¿no? Es la propia suegra la que... No me imagino la escena, ¿sabes? No puedo entender el horror al que puede llegar un ser humano de coger e intervenir un cuerpo para tapar al asesino, que sí, en este caso era su hijo, pero es el asesino. Y, y sí, ¿no? Reconstruirle con pegamento pues el cráneo y todo lo que tú describes. ¿Qué es lo que acabamos de sentir? Lo que acabamos de sentir no es algo que lo escuchas en las noticias, te impacta el relato, pero acá tú entiendes un poco más
un poco te detienes en esta emoción. Y para mí la magia está en que en este momento todos somos ella, ¿no? Es como que ya no es algo que le pasa a otro que vive en tal ciudadela, que no, es una problemática humana. Lo individual es político también, ¿ya? Y entonces esto que le pasa a ella, que le pasa a esta familia, es algo mío también. Y no necesariamente porque me pueda suceder, sino porque como humanidad estamos atados los unos a los otros. Entonces, eso yo creo que es algo que te da, que te regala la poesía, que no te lo da ningún otro relato. Me encantaría también que a partir de esta lectura pudiéramos ayudar a nuestra audiencia a ubicar ciertas imágenes, ¿no? Ciertas metáforas, porque cuando, digamos, apreciamos el aspecto estético de la poesía, algo que es muy importante de comprender es en qué sentido funciona esta elipsis, ¿verdad? Este salto, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la diferencia entre decir la mataron y estoy triste a decir pájaro sin alas o decir pájaro roto o las ramas del oído? O sea, ¿cuál es la diferencia? Cuéntame un poquito tú cómo podrías explicar a una audiencia cómo elaboras las metáforas o qué metáforas destacarías de este poema, si quieres contar tu proceso en la escritura de este poema para encontrar esas metáforas, cómo trabajas esas metáforas, es decir, carta libre para hablar de este aspecto tan importante como la metáfora, la construcción del símbolo y, en fin, la esencia de la poesía. Bien, primero quiero decirte que una de las razones también para la escritura de estos textos tiene que ver con la memoria, que es un tema que me interesa enormemente, ¿no? No solamente la memoria que nos antecede, sino la memoria que dejamos y lo que queda, esa memoria histórica del tiempo que nos toca vivir, porque somos herederos de ese tiempo y somos la voz también de ese tiempo, si es que se nos posibilita tener voz, ¿no? Y si se nos posibilita ese privilegio, ese don de tener voz, entonces no podemos quedarnos impávidos ante este tipo de situaciones, por lo menos yo no lo creo. Eh, Cuando a veces me han preguntado, ¿tu poesía es o tu poemario es un poemario social? Y yo digo, ¿qué es social? ¿No? ¿Qué es? O sea, si estamos pensando que el realismo social es una cosa que ahí murió, entonces no hay realismo social en el resto de la existencia de nosotros como humanidad. Y creo que este también es un compromiso de nosotras, las artistas, el arte feminista también que tiene que servir para este tipo de cosas, pero también tiene que servir para generar memoria, ¿no? Porque toda memoria posibilita que no caigamos en el olvido, ¿no? Y que se recuerda este tiempo de la humanidad como un tiempo terrible, como un tiempo donde no fuimos capaces de defender a esa otra parte de la humanidad que somos las mujeres, ¿no? Y que hemos tratado por todos los medios, quienes estamos en el arte de denunciarlo y de no callarlo, y no obstante sigue ocurriendo, las cifras siguen siendo enormes. Bueno, con relación a lo otro que me preguntabas, a la configuración del lenguaje, yo creo que aquí está una maestra de todas nosotras, ¿no? Sonia Manzano, que también tuve el privilegio de que presentara este libro, hizo un bellísimo prólogo, un prólogo que salió publicado en la revista Suridia de Loja, o Suridea de Loja, yo le digo Suridea, Suridea de Loja, y Sonia es una maestra de las imágenes. Y creo que todas hemos bebido, muchas de quienes estamos en la literatura hemos bebido también de esa configuración de imágenes que ya en el ejercicio poético, en el hábito de la lectura y de la escritura y en el oficio ya como tal de la poesía, nosotros vamos incorporando casi de manera natural, ¿no? Sin embargo, cuando escribimos, sin embargo, hay algunas otras cosas que a mí me llamaban la atención y que decía cómo coloco eso, ¿no? Y había una cosa que me llamaba poderosamente la atención y era el vestido de boda de Lisbeth. Ese vestido de bodas que era una preciosidad, era como un ángel, como una muñeca, porque todo esto estaba publicado en las redes sociales.
y decía cómo ese amor, y mira que estamos hablando de amores que matan, cómo el amor de tu vida luego acaba con ella, ¿no? Cómo acaba con tu vida. Y después de ver esta imagen, decía, ¿cómo puedo ponerlo dentro del texto? No quiero hablar del vestido de bodas, porque el vestido de bodas tiene mucha connotación. Tú te casas con alguien que estás enamorado, no salvo honrosas excepciones, ¿no? Y digo intencionalmente honrosas excepciones, pero normalmente cuando uno se casa muy enamorado, y si escoge el vestido más lindo para casarse una mujer es porque está con mucha ilusión, y eso simbolizaba para mí el vestido de ella, y entonces yo pensaba cómo construir esta metáfora, ¿no? Y entonces pensaba en el que mientras ella estaba en ese momento final de la vida, seguramente imaginaría en ese charco de sangre que se iba diluyendo también por las ramas del oído, y el oído que va configurando una idea, una imagen en el cerebro. Entonces ella imaginándose ese día de la boda, ¿no? Con esos vestidos llenos de estrellitas y de piedrecillas, y entonces como diluido todo, ¿no? Entre el charco de sangre del golpe en la cabeza y luego la imagen de ese recuerdo, la memoria de ese instante, de ese día, porque yo no puedo ni imaginarme cómo será la escena, como decías tú, Mariela, de alguien que está siendo agredido por quien ama o por quien ha amado. Es brutal. Ahora justo estoy trabajando una vez más este hermoso texto teatral, Bodas de Sangre, y hay esta imagen también que tú encontraste tan impactante y que trabajaste en este poemario, esta imagen tan impactante de que tú amas y de que este amor de alguna manera te mata, porque en el caso de Lisbeth, pues no solamente la mataron en vida, sino que físicamente la llegaron a asesinar, pero también hay amores que matan aunque no te asesinen, hay amores que te van matando poco a poco, que te van asfixiando, que te van quitando alas, que te van rompiendo, ¿no? Y en ese sentido, me acuerdo tanto de este verso de Federico García Lorca en Bodas de Sangre, ¿no? No solamente el despierte la novia la mañana de la boda, pero anunciando una tragedia, y la mujer de Leonardo que será engañada y tal, ¿no? Que dice, así salí yo de mi casa también, que me cabía todo el campo en la boca, ¿no? Esa ilusión, pero recordar justo lo que tú acabas de describir, o sea, recordar esa ilusión, pero ahora desde la nostalgia y desde el horror de darte cuenta que esa persona a quien tú le entregaste toda esa alegría, ese amor y esa ilusión, en este momento te está acabando, porque la mujer muere en vida con el desamor y el maltrato de Leonardo, cuyas frases para ella son cállate, ¿verdad? Y sí, quieres un refresco, ¿no? De limón. Entonces, esa nostalgia, ¿no? Y ese contraste, yo creo que es algo que la poesía lo puede expresar con mucha más fuerza que cualquier otro género. Aquí está también Casa Morada, Paulina Briones, y ella quiere que Xiomara nos cuente sobre su libro Celebración de la Memoria, que es bellísimo, porque claro, acá en este texto Xiomara ha dicho, tenemos también como una memoria que honrar y que respetar. Esto no se puede olvidar, ¿no? Es nuestro. Pero, ¿cómo ligas el tema de la memoria? Cuéntanos un poco también de tu texto Celebración de la Memoria y en qué sentido es necesaria, imperativa la memoria. Ahí está, muy bien. Sí, la suerte de tener la biblioteca cerca. Este libro es digamos, yo creo que un antes y un después de mi trabajo literario, de mi trabajo poético, en el sentido de que, si bien es cierto, a mí me gusta hablar desde la cotidianidad y me gusta escribir sobre ello, siempre lo he hecho, siempre he escrito sobre lo que me rodea, lo que me circunda, no he sido así de escribir poesía erótica o poesía romántica,
no lo he hecho. No obstante, este libro creo que tiene un tributo enorme al amor de mi abuelo, al amor de la memoria de mi abuelo y cómo se va hilando y cómo se va tejiendo también la memoria de la vejez. De hecho, este libro empieza o inicia con un poema que se llama Vejez, ¿no? Memoria presente, cómo se puede hilar desde la vejez también el pasado para reconstruir eso que en algún momento nos da vitalidad y nos da fuerza y en otro momento perdemos absolutamente. Y yo recuerdo siempre la memoria de mi abuelo y la tengo como un ejemplo de vida en muchas circunstancias. Era un hombre del campo, un campesino, un montubio igual que yo, y su vida era una vida muy serena en apariencia, pero era una vida de mucha reflexión, de quedarse dormido y parecerá muy lírico y parecerá muy telenovelesco esto de quedarse dormido bajo sus cafetales, en sus matas de mango, debajo de las matas de mango de los cafetales, ¿no? Que eran su vida. Y cuando se acaban esos cafetales, porque ocurre un incendio y se le queman todos los cafetales a mi abuelo, acabó eso un poco con su vida y se quedó ya sin poder moverse, sin poder caminar. Y entonces desde ahí la reflexión sobre esto que significa la otra parte de los seres humanos y que a veces en ese declive de vida los apartamos a veces de nosotros. Y yo más bien pienso que hay que celebrar esa memoria, hay que celebrarla desde todo punto de vista. Así es, celebrar la memoria aún en sus facetas más dolorosas como la que acabas de comentar de tu abuelo, de alguna manera nos reconstruye y nos arma, nos da herramientas también para enfrentar nuestra propia, porque nosotros también vamos a ir hacia la vejez, ¿no? Y enfrentar nuestra propia vulnerabilidad. Sí, que es lo que nos une, la idea de que finalmente nos necesitamos. ¿Dónde podemos encontrar celebración a la memoria? Cuéntanos. Celebración de la memoria está en la librería española. Ahí está la venta. También yo lo tengo, si lo necesitan, pues me pueden contactar por interno. Ese es uno de los problemas con los libros que aunque hacen un interesante recorrido fuera del país, se publican, estos dos últimos libros los he publicado en España, a veces es complicado que lleguen a nuestro país, ¿no? Y también encarecen un poco con el tema del paso al otro lado del Atlántico, pero bueno, trato siempre de alguna manera llegue acá a Ecuador y que esté en la librería. Celebración de la Memoria está en Librería Española, ahí lo pueden adquirir también conmigo, y el libro Cuerpo Presente también lo pueden adquirir conmigo, también en Casa Morada, con Paulina Briones. Gracias, Paulina, por estar aquí también a la escucha y por hacer el Remember de Celebración de la Memoria. Es otro libro que me ha dado también muchas alegrías. Así es. ¿En qué sentido amo que esté Paulina, amo que podamos crecer en esta conversación a partir de esto y estoy segura que si Carlita no lo ha puesto, ya lo pondrá de nuevo el recordatorio para todos, que pueden pedirte los libros personalmente, se contactan contigo por Instagram y tú se los puedes mandar por Servientrega. Ella ya puso, pero puede volver a poner para quienes ingresaron recién el enlace sobre Cuerpo Presente, que lo pueden conseguir también en Amazon. Y por supuesto, quienes estamos en Guayaquil y podemos ir a pasear a la librería española, qué lindo poderlos comprar también allá. En verdad no es tan caro, o sea, están a súper buen precio, así que no, por ese lado no creo que haya un inconveniente. Y bueno, vamos terminando, estamos ya a poco de terminar este en vivo, qué rápido que pasa el tiempo. Y me gustaría hacer una reflexión final sobre en qué sentido este libro, Cuerpo Presente, puede ser un vehículo para reflexionar como sociedad sobre las relaciones amorosas, para reflexionar sobre el amor. ¿Cómo puede ser un vehículo? Bien, fíjate que es un vehículo desde el punto de vista contrario, ¿no? O sea, ciertamente que hablamos del amor eh, y siempre que hablamos del amor
pensamos en el amor romántico, ¿no? El amor, eh, también el amor eros, pero no pensamos en esas otras, en el desamor, ¿no? Que también es una parte fundamental del amor, el desamor. Eh, y cómo podemos reflexionar alrededor de ese tema con este libro. Yo creo que, o no sé, particularmente no tengo la respuesta de si este libro deja aprendizajes, deja tal vez heridas más fuertes abiertas después de su lectura, puede ser, pero también creo que no podemos estar en esa zona de confort siempre. No podemos estar en una burbuja porque la realidad es terrible y estremece. La realidad, si no la conocemos, nos va a vulnerar muchísimo más. Y por lo tanto, considero que en este sentido tenemos que pensar que la literatura en general, este libro en particular y la literatura en general, son actitudes también de resistencia ante sucesos, contra el sistema que, que no cuida a los ciudadanos, a las ciudadanas en este caso. Hemos visto casos, crímenes de Estado, inclusive hemos visto un caso de femicidios de Estado. Tú hablabas hace un rato también de los... eh, de otro tipo de situaciones que se pueden dar al interior, hablábamos, mejor dicho, en la conversación previa, también esas otras violencias, las violencias intrafamiliares, las violencias que se silencian, que se callan. Y creo que la literatura está para eso, ¿no? Pensemos en obras de grandes escritores que nos conmueven, nos duelen terriblemente. Pienso en la escritora rusa, una de las últimas premio Nobel, Svetlana, no sé si lo digo bien, Alex, Alexevich, con ese libro Los muchachos del Zinc. Es un libro terrible, doloroso, es crónica, atravesada también por la poesía. Hay ficción, pero también hay reportaje político y reportaje periodístico y social. La obra de Nadine Gordimer, que está atravesada por el apartheid, por el dolor de las personas en esa Sudáfrica racista y opresora desde todo punto de vista, en Herta Müller, bueno, montones de escritores pienso que han trabajado estos temas que son dolorosos, son terribles. Y especialmente veo que casi siempre en las mujeres, ¿no? Aunque también hay escritores como Primo Levi, también que lo admiro enormemente, o poetas como Paul Celan, que sus textos, lejos de llevarnos a un estado de felicidad, nos llevan a un estado de reflexión también, para saber qué estamos haciendo como humanidad, qué estamos haciendo como artistas al poner el dedo en la llaga de eso que nos duele, en esa herida abierta que puede abrirse más, pero que es necesario desde todo punto de vista que nos siga doliendo, porque si nos sigue doliendo posiblemente encontraremos alguna solución, no sé si para el presente, pero quizás para el futuro. totalmente de acuerdo contigo. No me atrevo a parafrasear ninguna de tus palabras. Cada frase tiene un sentido tan completo y tan contundente. Me quedo con toda tu reflexión, ¿no? La necesidad, la importancia de leer es sobre todo esa, la de comprender un tema que no debemos dejar impune. Este amor, estos amores que matan, también son nuestros, ¿no? Y hay que conservar esa memoria del dolor para poder hacer algo al respecto. Eh, Me encanta esta conversación en todos sus matices, querida Xiomara, y para terminar me encantaría conversar un poquito sobre este libro de ensayo de Pablo Palacio que acabas de publicar. Hasta el año, pero con broche de oro, diciembre de 2023. ¿Qué hiciste en diciembre? Nada, publiqué un libro de ensayos sobre Pablo Palacio, o sea, el referente de escritor ecuatoriano en el Ecuador, en Latinoamérica también, pero bueno, nosotros como literatura ecuatoriana nos apropiamos de él.
Y bueno, lo pueden adquirir en todas las librerías. Entiendo que también te pueden escribir a tu Instagram para conseguirlo. ¿Por qué escribir sobre Pablo Palacio? ¿Por qué escribir ensayo? ¿Por qué escribir, Xiomara? Bien, a ver, el libro se llama Poética de lo Imaginario, ya lo presentaré en su momento aquí en Guayaquil. Tengo una presentación en Loja, en algunos lugares estamos programando su presentación. Este es un libro que he trabajado también de manera muy consciente acerca de un autor que me gusta mucho y sobre todo porque de alguna manera lo que quería era desmitificar el mito de Palacio, ¿no? El mito del escritor maldito y el escritor que está de alguna manera hacinado por la desgracia, por la infancia, por el abandono del padre, la muerte prematura de la madre, que se cayó en una quebrada, tuvo 77 heridas en la cabeza. Bueno, todo es el mito de Pablo Palacio, ¿no? Y eso está muy bien en cierto momento, pero ya cuando hablamos de crítica, creo que la crítica se ha centrado mucho en eso y no ha centrado su mirada en la obra como tal, en todos los componentes y en todos los mundos posibles que se crean en la obra palaciana. Y entonces a mí me alucinó Palacio desde que entré a la universidad, porque en el colegio nunca lo leí. Desafortunadamente, yo estudié en colegios públicos y la educación pública adolece de muchas situaciones complejas. Y entonces me decidí pues a trabajar la obra de Palacio hace mucho tiempo, luego trabajé una tesis doctoral sobre Pablo Palacio y ahora este libro de ensayos que viene a ser como un cierre de todo ese trabajo y sobre todo la mirada que tiene Pablo Palacio, que es lo que una de las cosas que más me interesó sobre las mujeres, ¿no? En sus ensayos Pablo Palacio habla de las mujeres y hay un ensayo que me enloquece que se llama De la propiedad de la mujer. Y en primera instancia yo he leído inclusive que gente pensaba que hablaba de propiedad privada de bienes y realmente de lo que habla Pablo Palacio en este texto es de cómo las leyes posibilitaban que los hombres fueran dueños de las mujeres a tal punto de poder asesinarlas hasta la época del 60. La podían asesinar si la encontraban con su amante o con un amante o con el creían que podía ser su amante, la veían de repente en un parque conversando con alguien, lo podían matar porque era lógico matarla, porque la ley los amparaba, ¿no? Era la mujer considerada adúltera y entonces el hombre estaba defendiendo su propiedad privada porque la mujer era parte de su propiedad privada. Y entonces en muchos de los cuentos, a través de este hilo, yo encontré de que Pablo Palacio trabaja mucho estos temas. Y estos temas de las mujeres, hay algunos de sus cuentos menos estudiados, menos leídos, Rosita Elguero, por ejemplo, un cuento maravilloso y donde la tragedia se va desencadenando, un nuevo caso de Mariage Antoine, etcétera. Varios de los cuentos de Palacio, y eso yo me emociono cuando hablo de Pablo Palacio, pero es porque realmente todo el ordo artificioso, como digo, de la narrativa palaciana es alucinante y hay que estudiarla desde la obra y no exactamente desde lo anecdotario, ¿no? Ciertamente que la biocrítica sirve para trabajar un poco hilos en esas narraciones, pero básicamente creo que es el estudio más profuso desde lo semántico, desde la lingüística y los estudios más contemporáneos los que nos pueden llevar a ver que este hombre no estaba de ninguna manera marcado por esa desgracia y por esta cuestión que se repite hasta la saciedad, sino más bien por el genio. Estaba marcado por el genio, era un hombre genial, un lector enorme, una persona comprometida con su tiempo y comprometido con la vanguardia. Qué increíble, Xiomara, escucharte y constatar cómo la literatura rompe estereotipos, mitos, devela, cuestiona, interpela, pero también la importancia no solamente de escribir ficción, sino también de intervenir como una crítica literaria asertiva que rompa también esos mitos que se han creado a partir de comentarios e ideas alrededor
de autores y libros. Qué interesante y qué cierre tan necesario para nuestra conversación de hoy, ¿no? Pasamos de un mundo, de un país en donde el asesinato a la mujer era legal, a una situación en donde, aunque es ilegal, ocurre y es una de las razones principales de muerte de las mujeres aquí en Ecuador, y en donde muchas familias, de alguna manera por su formación, estereotipos, creencias, avalan y apoyan este maltrato, ¿no? Entonces es necesario repensar el amor, nuestra relación con el amor, y la poesía es también un vehículo no necesariamente para distraerse y decir, ah, qué lindo, ya soñé, sino también para cuestionarse, para inquietarse, para incomodarse, porque sin eso como sociedad no cambiamos nada. Así que muchísimas gracias, querida Xiomara, por esta charla, por estas intervenciones. No puedo esperar a revisar el resto de tu obra, pero sobre todo este último libro, Celebración de la Memoria, y tu análisis de Pablo Palacio. Así que bueno, te seguiremos leyendo y te seguiremos comentando. Gracias, gracias Mariela, y también muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron al en vivo. Gracias por seguir leyendo y creyendo en esta utopía que es la literatura. Muchísimas gracias. Bueno, entonces nos despedimos. Gracias a todos por unirse, me encanta. Nos vemos pronto. Bye bye. Chao, chao.